Hola amigos de Multimedia GDL, yo soy Fátima y el día de hoy me encuentro acompañada por el director y por la actriz de la película Arillo de Hombre Muerto. Alejandro, Adriana, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Me gustaría hacerles unas preguntas nada más para conocer un poquito más de la película. Me gustaría empezar con una pregunta para ti, Alejandro, que es que vemos cómo la película aborda temas de los desaparecidos en México y la violencia asociada. Entonces me gustaría saber más o menos qué te motivó a explorar esa temática. A lo largo de toda mi trayectoria siempre ha habido como una preocupación por los temas sociales y por las cosas que suceden en el país. Este es mi tercer largometraje. Los tres abordan de alguna manera esto que alguna gente llama realismo social, ¿no? Tratar de contar historias cotidianas de la gente que habitamos el país y que no necesariamente están ocurriendo cosas extraordinarias. En este caso, sí hay algo que se podría decir extraordinario, que es la desaparición, aunque lamentablemente es algo que ocurre masivamente, pero tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Con tratar de entender quiénes somos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, de qué manera está conformada esta sociedad, cuáles son los distintos poderes que están constantemente afectando nuestra cotidianidad. Adriana, a mí me gustaría saber cómo vemos la psicología de Dalia, que es bastante compleja, y me gustaría saber más o menos cómo te preparaste para interpretar a un personaje que enfrenta esta desaparición de su marido y mientras lidia con sus propios sentimientos de culpa y de angustia. Entonces, ¿cómo manejaste ese balance? Pues creo que no es tan difícil de entender lo que le sucede a Dalia y que podemos empatizar en distintos puntos. Es un personaje humano con muchas contradicciones como cualquiera de nosotros, entonces creo que ya el guión me dotaba de un montón de material, me daba mucha información de lo que era ese personaje y la vida de Dalia, por supuesto el trabajo que hicimos, las discusiones que tuvimos, o sea, las conversaciones que tuvimos acerca de Dalia, como también para darle una congruencia, para irlo construyendo. Hubo cosas en las que no estuvimos de acuerdo, una escena en particular en la que había una acción que Alejandro quería que Dalia ejecutara, que estaba escrita en el guión, pero que a mí me parecía que traicionaba el personaje de Dalia, lo que ella representaba y lo que ella era. Entonces, al final Alejandro estuvo de acuerdo conmigo. Y pues creo que así vas en una primera lectura puedes tener mucha información de lo que es, luego hay que dar otras lecturas para saber lo que no está escrito, que es eso que no se dice, que a veces es mucho más importante que lo que dice, porque dicen que el personaje no es lo que dice, sino lo que se queda callado, ¿no? Y todo lo que hay detrás y todo lo que esconde, todas las fachadas que se pone, eso es lo que lo hace complejo, que el personaje puede estar diciendo una cosa y en realidad lo que siente es otra. Alejandro, también me gustaría saber ¿tú cómo lograste equilibrar la ficción con la representación realista de la situación de las desapariciones en México? Si hubo alguna investigación o alguna experiencia personal que influyeron en la creación al momento de hacer la creación del guión. Bueno, hubo muchísima lectura, muchísima documentación y me asesoré con una gran amiga, Lidiet Carrión, que es periodista especialista en temas de derechos humanos, desapariciones, que tiene un libro sensacional, durísimo, que se llama La fosa de agua. Con ella estuve trabajando las primeras etapas del guión, tratando de darle cuerpo justo a estos temas, procurando siempre construir una verosimilitud dentro de lo que está ocurriendo y sobre todo también entender un poco el intrincado funcionamiento del Estado, ¿no? Y cómo funcionan las estructuras de impartición de justicia en este tipo de situaciones, ¿no? Es algo que ocurre lateralmente a la trama, pero era muy importante que fuera verosímil y que fuera apegado a la realidad, ¿no? Hay como una parte, bueno, es parte importante de la historia de Dalia y su relación clandestina que tiene con Carlos López, y pero al mismo tiempo mantiene como esta barrera emocional, ¿no? Entonces me gustaría saber, Adriana, cómo exploraste y representaste esa dualidad entre el deseo y la distancia emocional en esa relación y cómo lo representaste tú. Pues fue uno de los aspectos que me parecía más interesante del personaje, que en una historia en la que Dalia es una víctima de las circunstancias, es una víctima bastante cuestionable, ¿no? De moral muy cuestionable, pero eso también lo hace muy real y lo hace muy complejo y muy rico porque
justo hay una contradicción todo el tiempo entre su deber como madre, esta culpa que siempre o que nos acompaña muy a menudo siendo madres, así del me estoy equivocando, lo estoy haciendo bien, de su necesidad como mujer, de su parte como esposa, ¿no? También de este rol de la esposa, de la buena esposa, de además de ser una trabajadora impecable. O sea, Dalia está con un montón de frentes en un momento además muy duro y muy trágico para la familia, pero son estos momentos extraordinarios que rompen la cotidianidad los que nos enfrentan, ¿no? Con nosotros mismos. Son estos momentos de los que uno igual no quiere llegar a vivir porque te ponen en un lugar en el que ya es imposible que esas cosas esos muertitos que has ido guardando en el closet o debajo del tapete puedan seguir ahí, ¿no? Son de esos momentos en los que te confrontas contigo mismo y con tu realidad y hay que tomar decisiones. Son momentos decisivos en la vida de las personas y en este momento de Dalia, y ella está hecha un lío intentando estoicamente mantenerse como cabeza de familia, intentando aprender de este intrincado sistema de justicia y de esta estructura de los desaparecidos. O sea, le están pasando 1000 cosas a Dalia y eso... Quería trabajar eso, pero siempre ella Dalia haciendo como aguantando, ¿sabes? Conteniendo todo esto, pero dentro de ella tenía un remolino y una revolución emocional y moral y etcétera, ¿no? Sí. Vemos cómo la vida de Dalia se desmorona a medida que va avanzando en la trama. Entonces me gustaría saber cómo estructuraste la narrativa para ir reflejando como ese descenso, o qué técnicas se usaron para que se notara esa creciente desesperación en el personaje. Sí, creo que como sociedad nos resulta mucho más fácil juzgar y castigar a los nuestros, a los otros, ¿no?, que tratar de entenderlos, ¿no? Entonces, como que ese era un poco el punto de partida. Entonces, la película está construida como una especie de falso thriller, ¿no? Entonces, en un principio parece que va a ser una película de quién lo hizo y qué pasó, y que eso se va a revelar hacia el final, pero en algún momento la propia película lo va desmintiendo, ¿no? Y va quedando claro que no es así, ¿no? Que es más bien un universo como kafkiano, ¿no? Entonces, creo que la película empieza a construirse como un falso thriller, como un aparente thriller y también como un aparente melodrama de triángulo amoroso, y se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Se va convirtiendo, o por lo menos eso nos gustaría que fuera, en esta mirada que tiene al final Adriana hacia la cámara, ¿no? Que es como una especie de desafío al espectador, ¿no? ¿Tú por qué juzgas, no? Entonces, como, digamos, en términos de escritura de guión, creo que era como tratar de escribir una película que pareciera de género y que hacia la mitad desmintiera eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, y definitivamente, justo como dices, yo al principio pensé que iba tipo thriller y nada que ver. Ya a lo largo de la película pues fui entendiendo y me fue cautivando aún más. Pero bueno, última pregunta que puede ser para los dos, que es pues, que la película culmina con Dalia viendo su propio pues, rostro en los carteles por toda la ciudad. Y nada más quería saber pues, qué sentimientos o reflexiones querían transmitir en esa escena final sobre el viaje y la evolución de Dalia a lo largo de toda la película. Pues creo que ahí está como muy patente la idea de la revictimización, ¿no? Dalia se da cuenta, y eso fue una sugerencia de Adriana durante la filmación, cuando están haciéndole el documental y esta sesión de fotos, ella cuestiona, ¿no?, que sea su rostro el que vaya a ser utilizado. Pero para justo todo este aparato bien intencionado que está tratando de ayudarla, pero que no tiene realmente herramientas ni posibilidades de hacerlo, es más importante exhibir su rostro, independientemente de lo que eso pueda ocurrir, de lo que pueda ocurrirle después a ella, que realmente acompañarla, ¿no?, de alguna manera en este proceso que está viviendo. Y en ese sentido siento que es como esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa cuando que le pasa mucho, y de eso Adriana debe saber mucho y más ahora, cuando tu rostro deja de ser tuyo y se convierte en algo de los demás, ¿no? Y que todo le pasa mucho a la gente famosa, ¿no? Que empiezan da la sensación de que los fans conocen más a las celebridades que las propias celebridades a sí mismas, ¿no? Y hay como una especie de expropiación.
es un poco eso, pero desde este lado macabro de la exposición del dolor del otro, ¿no? Y también, hablando como del viaje del personaje, pues es ese espejo, ¿no? De eso que hablaba antes, de confrontarse, es así como justamente la ilustración de eso, de que le está pasando a Dalia, de verse a sí misma y ver todos esos defectos y ver todos esos errores cometidos, y de pronto también en este momento en el que ella mira es como, bueno, me enfrento a eso que de lo que estoy huyendo, y también es como te miro y me miro y nos espejamos también con el espectador, y hablar como de la empatía, ¿no? Y de este juicio del que hablaba Alejandro, de todos traemos una mochila, ¿por qué no mejor, en vez del juicio, apelamos a la empatía por el otro y a lo mejor a la amabilidad y a la cordialidad, en vez de esta confrontación y esta violencia, que de por sí ya es mucha? Entonces, ¿por qué esta violencia pasiva entre nosotros, ¿no? Alejandro, Adriana, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar un poquito más sobre la película. Nuevamente, felicidades, fue un gusto tener la oportunidad de verla. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias, amigos de Multimedia. Yo soy Fátima de Hoyos con Diego en cámara. Los vemos a la próxima.